acá estamos, una semana más, un módulo más en esta recta final de este taller de introducción al telar, con tantas cosas que hemos aprendido, que hemos compartido. Este, en fin, bueno, mi nombre es María Eugenia Yanti y estamos haciendo este taller online totalmente gratuito de introducción al telar para que aprendas a un poco todo lo que tenés que saber para poder empezar a tejer en telar, ¿sí? Hemos visto un poco qué es el telar, qué significa telar, de qué se trata esta técnica, qué cosas puedo hacer en telar, cómo se compone un telar si lo quiero comprar, ¿no? Hemos visto un poco también cuáles son las materias primas que puedo utilizar, qué fibras textiles puedo utilizar para hacer un telar. Le hemos dado mucho hincapié a lo que son las lanas, ya que es un material muy utilizado y muy importante. Y bueno, y ahora estamos para aprender en este cuarto módulo lo que es la trama y urdimbre, ¿no? Que la trama y urdimbre va a ser un poco lo que me va a permitir comenzar mi tejido en telar. Entonces vamos a ver qué significa trama, qué significa urdimbre. Vamos a ver cómo se calcula la urdimbre, ¿no? Cómo se realiza la urdimbre. Para ello tengo que hacer un cortado, un enhebrado y después terminamos con el comienzo del tejido. Entonces, bueno, arrancamos con este módulo 4 de trama y urdimbre, la base para todo tejido en telar. Bueno, ¿qué es la urdimbre? La urdimbre está formada por todos aquellos hilos, y cuando hablo de hilos, me refiero al material que yo voy a utilizar para hacer el tejido, que puede ser una lana, puede ser un hilo de algodón, puede ser una seda, puede ser cualquier cosa que yo vaya a utilizar para hacer mi tejido, ¿sí? Pero los voy a llamar hilos para ponerle un nombre general. Entonces, en la urdimbre, yo voy a ver que va a estar formada por estos hilos que van a estar colocados paralelos en sentido vertical a lo largo del telar. Y esta urdimbre tiene que estar tensionada para poder trabajar en ella. Acá pueden ver en esta imagen que tenemos la urdimbre, que es esta que está acá vertical, ¿sí? Formada por todos estos hilos que se colocan en el telar, luego vamos a ver cómo, de forma vertical y bien tensionados, todos paralelos. La trama es el segundo conjunto de hilos que van a pasar en sentido horizontal, transversal a la urdimbre. ¿Cómo la voy a pasar la trama? Lo que es con la naveta. ¿Se acuerdan que hablamos de la naveta al comienzo de este curso, ¿no? La naveta es aquella maderita en donde voy a enrollar la lana y me va a servir para ir formando la trama. Y esta naveta la voy a pasar a través de la urdimbre. ¿Mm? Y la voy a pasar por una abertura que se denomina calada. ¿Qué es la calada? Es el túnel que forman los hilos de la urdimbre al entrecruzarse cada vez que cambiamos la posición del peine. Esto yo sé que es complicado, pero lo vamos a ver poco a poco. En esta imagen podemos ver entonces urdimbre, hilos verticales, la trama, hilos horizontales, que se intercalan en la urdimbre y acá tenemos el resultado. Una urdimbre con una trama que son hilos intercalados por la urdimbre. Esto es lo básico para empezar a entender cómo se forma una tela, ¿no? Un tejido. Acá en esta otra imagen podemos ver esto que está acá, así vertical, es la urdimbre. Y la trama es lo que está horizontal. Y el espacio, este es el peine del telar, ¿sí? ¿Recuerdan? El espacio que se forma entre estos hilos de la urdimbre superiores y los inferiores se llama calada.
Acá lo vemos en estos dibujos, ¿sí? Pero a lo mejor en la foto se entiende un poco más. Urdimbre, trama y calada. Son 3 conceptos que tengo que aprender. Esto en la práctica después se entiende un poco más también. Lo primero que voy a tener que hacer cuando yo comienzo un trabajo en el telar es calcular la urdimbre que voy a colocar, que es la base de todo telar, no es como el esqueleto de la tela, a través del cual yo voy a ir tejiendo y entrelazando la naveta para formar el tejido. Entonces lo primero y esencial es qué proyecto voy a tejer, elegir aquella prenda o aquel proyecto, aquella idea que yo quiera realizar en el telar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la medida que tenga el trabajo que yo quiera hacer, voy a poder calcular la urdimbre. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poco cómo se calcula, pero por eso yo siempre digo, ¿no? Para los que recién empiezan, conviene elegir un proyecto más de los más fáciles, como puede ser una bufanda, un pequeño tapiz, un individual de mesa, un camino de mesa, pero algo que no resulte complicado, ¿sí? Lo más fácil posible para que no nos mezclemos y no nos entreveremos con tantos conceptos al comienzo. Entonces yo voy a tener que calcular cuál va a ser el ancho de mi trabajo. Y ese ancho del trabajo, por ejemplo el ancho de la bufanda, va a ser el que me va a indicar cuál es el ancho de mi urdimbre. Por ejemplo, si yo tengo una bufanda que yo quiero que mida 25 centímetros, mi ancho de urdimbre va a ser de 25 centímetros y siempre le voy a agregar 3 o 4 centímetros más, que es como porque el tejido siempre toma un poco, ¿no? de largo, de ancho, perdón. Entonces es una merma que tengo que tener en consideración. Y después ustedes también van a ir viendo a medida que tejan cuánto es, de acuerdo a la tensión que le ponen en el tejido, cuánto es que merman en sus tejidos, si son 2, 3 o 4 centímetros. Pero vamos a poner ejemplo que mi bufanda quiero que mida 25 centímetros y le agrego unos 4 centímetros de merma. Entonces en total son 29 centímetros que va a tener mi urdimbre. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces la urdimbre es el ancho de lo que yo vaya a tejer más algunos centímetros de merma que le voy a agregar. Bueno, también tengo que calcular el largo de mi urdimbre. Es decir, qué largo voy a querer que sea, por ejemplo, mi bufanda. Entonces, vamos a suponer que yo quiero una bufanda que mida 1,80 m, ¿sí? Le voy a agregar lo que yo quiero, el largo que yo quiero de flecos, si es que lo quiero con flecos. Entonces, suponiendo que yo quiera 20 centímetros de flecos, le tengo que sumar al 1,80 m estos 20 centímetros. Y además de esto, le voy a agregar unos 30 o 40 centímetros de lo que se llama desperdicio. ¿Qué es esto? El desperdicio, bueno, es lana que no, o material que no voy a utilizar, que lo voy a tener que tirar luego de hacer el trabajo, porque se desperdician, porque quedan en una parte del telar que yo no voy a poder tejer y indefectiblemente se van a desperdiciar. Entonces lo tengo que considerar cuando yo voy a cortar la lana para la urdimbre. Entonces tengo 1,80 m de largo, más 20 centímetros de flecos, más 30 centímetros de desperdicio, por ejemplo, me dan 2,30 m. O sea que mi urdimbre va a ser de 2,30 m de largo. ¿Sí? Entonces yo ya tengo calculado el ancho de mi urdimbre y calculé el largo de mi urdimbre. Lo que voy a tener que hacer es cortar el material que yo voy a utilizar, la lana, el algodón o lo que sea, de este largo. ¿Y qué cantidad de hebras de este largo?
Bueno, ahí las voy a tener que calcular también la cantidad de hebras, porque yo sé que quiero un largo de 29 centímetros, habíamos dicho. Bueno, esto lo voy a poder calcular con mi propio peine en mi propio telar. Una forma es poner, por ejemplo, una hebra a través del peine en un orificio, una hebra a través de la ranura, y yo calculo entre estas dos hebras cuántos centímetros tengo. En general los peines ya vienen con la identificación, si son 2 hebras por centímetro, o si son 3 hebras por centímetro, o una hebra por centímetro. Entonces, si yo sé qué peine estoy usando, y es una hebra por centímetro, y necesito 29 centímetros, van a ser 29 hebras, ¿correcto? Ahora después vamos a ver con más detalle este cálculo, pero es para que entiendan más o menos cómo se calcula. Entonces ya calculé la cantidad de hebras, 29 hebras. Ok, y le voy a agregar, esto dependiendo también del trabajo que yo quiera hacer, 2 hebras más, puesto que los bordes, para que queden un poquito más resistentes y prolijos, a veces se hacen dobles, ¿sí? No siempre, depende del trabajo, pero muchas veces sí conviene hacerlos dobles. Entonces, vamos a ver un poco bien esto del cálculo de la urdimbre, que es medio complicado y a veces no se entiende muy bien, ¿no? Dijimos, para calcular el ancho, yo tengo que saber cuál es el ancho del trabajo que quiero realizar, más 3-4 centímetros de merma. Y el largo de la urdimbre va a ser el largo del trabajo que yo quiera hacer, más le agrego el largo de los flecos, más 30-40 centímetros de desperdicio. Bien. Vamos a poner como ejemplo que yo quiero hacer la bufanda, como dijimos, de 25 centímetros de ancho. Le tengo que agregar los 4 centímetros de merma, dándome un total de 29 centímetros. Esta medida del ancho es lo que yo tengo que trasladar a mi telar y tengo que calcular, y esto depende del peine que yo tenga y del telar que yo tenga, pero sobre todo del peine, cuántas hebras me entran en estos 29 centímetros. Entonces, o bien lo puedo hacer poniendo una muestra, ir intercalando, ¿no?, las hebras a través del peine en un orificio, en una ranura, en un orificio, en una ranura. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas hebras me entran en 1 centímetro? Y ahí voy calculando. En este ejemplo yo puse, bueno, por ejemplo, si en 29 centímetros me entran, tengo 87 orificios y ranuras en el peine, me van a entrar 87 hilos, a los cuales les agrego 2 hebras más, dijimos, para el borde. Total, 89 hebras. Entonces mis medidas quedaron así. Necesito 89 hebras de 2 metros 30, que es lo que habíamos calculado, ¿no? 1,80 m de bufanda, más 20 de flecos, más 30 de desperdicio. Y este cálculo es lo que yo necesito. 89 hebras de 2 metros 30. Entonces, repito, esto varía mucho con el material que yo esté utilizando, con el peine que yo vaya a utilizar, porque hay peines en donde me entran más hebras por centímetros y hay peines donde me entran menos hebras por centímetros. Entonces, esto lo voy a tener que hacer un cálculo individual. Pero el cálculo de la urdimbre hay que hacerlo y se hace de esta manera. Una vez que yo calculé cómo tiene que ser esa hebra que tengo que necesito para urdir, voy a empezar a cortar esa lana. Y hay un instrumento muy interesante y muy práctico que se llama urdidor. Esto también lo puedo hacer a mano. Yo cuando comencé con el telar no tenía urdidor y lo hacía totalmente a mano, enganchando la lana en los bordes de la silla o en unas manijas, y bueno, así lo iba haciendo, iba cortando las lanas, las hebras. No es algo 100% necesario, sí es más práctico y más rápido, pero no es imprescindible. ¿Qué se trata este urdidor?
¿no? Es un aparato así como lo ven acá, ¿no? Que consta de básicamente de maderas que tienen como unos palitos. Y yo voy a poder, por ejemplo, enganchar una hebra acá y ¿qué hago? Si yo sé que necesito 100 hebras, 89 hebras de 2 metros 30, yo voy a calcular acá 2 metros 30 de largo, ¿no? Por ejemplo, los 2 metros 30 resultan hasta acá. Entonces, ¿qué hago? Voy pasando lanas o la hebra del hilo que utilice, varias y de vuelta. ¿Para qué? Para ya tener varias hebras pasadas que yo sé que me miden 2 metros 30. ¿Sí? Entonces, primero paso la hebra que me va a servir de guía. Yo paso una y yo ya sé que este diseño, significan 2 metros 30. Entonces después comienzo, voy y vengo con lanas por este mismo lugar, porque yo sé que pasándolas por acá voy a obtener un largo del que yo medí antes, ¿no? De los 2 metros 30, por ejemplo. Acá tienen una foto original del urdidor donde van pasando las lanas, ¿ven? Y van tanta ida y vuelta, se va acumulando varios hilos, ¿sí? Hago un nudito acá, voy pasando, doy la vuelta, vuelve, ¿sí? Y así se van armando y puedo ir cortando a grupos de 10, 20 hebras para que no se me armen muchos nudos y para no enroscarme con tanta hebra, ¿no? Porque si necesito 89 hebras y trato de poner las 89 acá, a veces se me pueden enroscar o mezclar. Entonces, más vale ir haciendo grupitos de menor cantidad. Y así voy teniendo como mis madejitas de 20 hebras de 2 metros 30. Y las voy cortando hasta tener las que yo necesito, que son las 89 hebras. Bien, todo eso que vine hablando antes, ¿no? De cómo calcular el ancho y todo, ahora lo vamos a ver capaz que un poco mejor. ¿Qué pasa? Una vez que tengo cortadas todas las hebras, en este caso, siguiendo el ejemplo de la bufanda, son las 89 hebras de 2 metros 30 de largo, dijimos. Esas hebras yo las voy a tener que ir pasando por el peine, ¿sí? El peine, si ustedes recuerdan, consta siempre, tiene como unos palitos. Esos palitos tienen como unas ranuritas, ¿sí? Y unos orificios en cada palito. Siempre el peine entonces tiene ranuras y orificios. Yo voy a pasar una hebra por un orificio, otra hebra por una ranura. Una hebra por orificio, una por la ranura, una por orificio, una por la ranura y así sucesivamente. Para pasar la hebra hay algunos instrumentos que me facilitan el pasaje. A veces se puede hacer a mano o a veces se puede conseguir lo que se llama enhebrador, que es como una aguja que va enganchando, similar a una aguja de crochet, que a veces también se la puede utilizar para ir pasando las hebras por estos orificios y estas ranuras. Y así voy enganchando la hebra. Conviene, por practicidad, comenzar el trabajo por el medio de mi telar. La mitad, yo siempre aconsejo, ¿no? Marcar la mitad de mi telar. Por ejemplo, le pongo una marquita y yo ya sé que ese es el medio. Y acá comienzo. Tenía que pasar 89 hebras. Voy a pasar la mitad para este lado y la mitad para este lado. ¿Y esto por qué lo hago así? Para que el trabajo me quede centrado. ¿Sí? Bien, este trabajo de enhebrado es largo y tedioso, pero es esencial porque es como les dije, ¿se acuerdan que les dije? Va a formar la urdidura y la urdidura es el esqueleto del tejido, es la base del tejido. Bien. Entonces, miren, acá tenemos un ejemplo de cómo yo marco el medio, ¿sí? En la mitad es la primera lana que yo voy a poner.
Algunos marcan los bordes también, que se acuerda que los bordes, dijimos, los pueden hacer dobles para que le dé más resistencia y más prolijidad al trabajo. Yo en general a veces los marco y a veces no, porque no es tan necesario. Yo voy contando las cebras, yo sé que son 89 dividido 2, entonces la mitad va para este lado y la otra mitad va para este lado. ¿Sí? Si yo puse una hebra acá, dijimos que son 89 hebras, pero de 89 serían 87 para cada lado porque van dobles en las puntas. Pongo una acá, me quedan 86 hebras. De esas 86 voy a poner 43 para este lado y 43 para este otro. ¿Tá? Y así las voy pasando. En esta foto podemos ver cómo quedan las hebras que voy pasando por orificio y por ranura. ¿Sí? Esto después, si les quedan dudas, me pueden mandar mensaje o si quieren alguna clase extra, vamos a ir viendo cómo organizamos un poco todo esto. Pero en principio, para tener una noción de lo que es el tejido en telar, esto alcanza, ¿sí? Bien, entonces ya hemos conseguido enhebrar, cortar y formar la urdimbre, ¿verdad? Entonces ahora lo que me queda es la trama. Porque para comenzar a mi tejido necesito empezar a tramar. Que se acuerdan que la trama es lo que me va a formar y lo que me va a dar el diseño a mi tejido. ¿Sí? La urdimbre me da la base y el diseño me lo da la trama. Bueno, la urdimbre a veces también, más adelante vamos a ver que sí puede ayudar en el diseño. Pero la trama también es muy importante. Y la trama también es un poco más compleja. Lo vamos a ver más adelante. Me gustaría que piensen y me cuenten qué proyecto les gustaría hacer en telar. ¿Sí? ¿Qué tienen ganas de hacer? Y también piensen un poco lo que les dije hoy, ¿no? Considerando que si es la primera vez que yo voy a tejer en telar, ¿qué me gustaría hacer en cuanto también a complejidad? No voy a elegir un poncho, porque un poncho, bueno, lleva otras medidas y no es tan fácil. Tampoco voy a elegir hacer una alfombra con muchos diseños, porque los diseños no es lo primero que yo voy a aprender, ¿no? Vamos a aprender la clase que viene, el diseño básico de la trama, que es el punto tafetán, pero una alfombra con muchos dibujos lleva más puntos diferentes. Y también pueden pensar qué texturas puedo utilizar, porque a veces con un mismo punto ustedes dicen, ay, pero es muy aburrido. No, porque el mismo punto combinando distintas texturas y combinando distintos colores, por ejemplo, me pueden dar muchas cosas diferentes, originales, interesantísimos, ¿sí? Entonces, quiero que empiecen a pensar un poco qué es lo que les gustaría hacer, ¿sí? ¿Con qué sueñan tejer en telar? ¿Cuál es su sueño, no? ¿Cuál es su idea? ¿Qué les gustaría? ¿Tienen algo en casa? ¿Tienen material ya en casa que quieran usar? Fantástico, podrían empezar con lo que tienen y pensar, bueno, tengo esto, ¿qué podría hacer? Y pensar un poco, porque en el próximo módulo, que es el módulo 5, vamos a iniciar nuestro proyecto en telar. ¿Sí? Así que bueno, estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes, de haber compartido una vez más mi experiencia con telar y todo lo que yo fui aprendiendo a lo largo de mi vida y de todos los proyectos que fui haciendo y de todos mis conocimientos que fui adquiriendo desde que empecé con esto. Me gustaría que me cuenten más ustedes, de ustedes, qué es lo que quieren, qué les gustaría, porque todo en la vida se trata un poco para mí de compartir y de entre todos
hacer que las cosas, hacer que nuestros sueños se cumplan de alguna forma. Así que bueno, cuéntenme un poco qué quisieran, cuáles son sus sueños, sus proyectos y, y vamos a ver qué vamos armando, ¿les parece? Así que bueno, nos vemos.